No me voy a cansar de decir, familia, que la Biblia es un libro para emprendedores, es un libro para aprender a vivir, para aprender a crear la realidad como queremos, para aprender a vivir en definitiva. No es nada religioso. Yo por muchos años, obviamente como quizás la mayoría de las personas, no tengo nada en contra de ninguna religión ni nada de eso, pero por muchos años solamente creía que era cuestión de religiones. Yo no soy religioso, soy una persona que al día de hoy estoy más cerca que nunca, me siento más cerca que nunca y siento más que nunca la presencia de Dios en mi vida, de Jesús y del Espíritu, pero lo tomo desde ese lado, ¿no? De esa parte de aprender a vivir, de esa parte de construir disciplina, de ser una persona intachable, de ser un hombre que se sienta orgulloso de sí mismo, que se admire, que se respete, que esté construyendo hábitos, disciplina, autodominio, un montón de cosas que nunca había visto esto de esta manera en cuanto antes, ¿no? O sea, muy religioso, muy esa parte que para mí no va conmigo, sino que estudiando la Biblia veo cómo realmente te enseña a vivir. Existe ese manual, existe el manual que te enseña el paso a paso de cómo convertirte en esa mejor versión. Y hoy estaba leyendo, por eso quería hacer este video para documentar acá y compartir una serie de versículos en Éxodo que me pareció bastante interesante y lo quería reflexionar acá y diseccionar con todos ustedes, porque entender esto hace que puedas avanzar mucho más rápido en tu vida. Cuando yo inicié mi proceso, que si no me conoces, mi nombre es Fernando López, llevo ya enfocándome 100% en construir esa mejor versión desde el 8 de noviembre del 2025, siguiendo una serie de acciones diarias, hábitos sin vicios, no caer en nada de eso, enfocarme 100% en mí, mis metas, construir mejor físico, mentalidad y todo eso progresivamente me lleva a tener una cierta alineación, estar en una cierta frecuencia que me permite poder tener mayor claridad, mayor conexión, mayor entendimiento y poder vivir mejor. O sea, te hablo de saber cómo responder ante las circunstancias, cómo saber interpretar y conocerte básicamente, cómo tener esa confianza y poder avanzar mejor en tu vida, enfrentar cada situación de manera diferente, responder a cada situación de manera diferente y construyéndote, siendo esa versión de persona que admires realmente, que respetes, que seas una persona extraordinaria y que por ende tengas resultados extraordinarios porque vos sos una persona extraordinaria. Eso es lo que estoy construyendo y el principal propósito que creo que una persona debe tener es uno mismo primero. Centrarse en uno mismo primero hace que puedas ayudar a otros, que puedas ser ejemplo, puedas ser inspiración de otras personas, pero todo parte de uno. Y a partir de que uno se convierta en esa mejor versión, empieza a mejorar otras áreas, la parte de las finanzas, relaciones, negocios, trabajo, porque vos sos una persona totalmente diferente. De eso se trata. Estás desarrollando el ser para luego hacer y después tener. Así que hoy quiero compartirles, vamos a diseccionar acá porque estuve investigando, versículos de Éxodo, del capítulo 32, que son varios versículos, del 6 al 10. Eh, y lo voy a leer acá porque junto con chat ayer lo leía y como que me llamaba la atención y dije, acá hay algo, acá hay un mensaje tremendo. Y el primer versículo dice así, de Nueva Versión Internacional. Al día siguiente de Éxodo, ¿no? Al día siguiente madrugaron para ofrecer holocaustos, que son sacrificios, y sacrificios de comunión. Después el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. O sea, se entregó a los vicios, a la joda, a la fiesta. Para tener un contexto, esta es la parte donde ya Moisés sacó al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, de Egipto, que estaban esclavizados, y ya pasó toda esa parte de la historia en donde Egipto le perseguía al pueblo y Dios, junto con Moisés, o sea, Moisés con la ayuda de Dios abre las aguas y pasan por ahí, y todo el show, que ya hay películas y todo de eso, ¿no? Pero bueno, ya pasó ahí. Y ya les dio maná, ya le dio alimento, ya cumplió un montón de milagros, señales, Dios al pueblo. Y aún así ellos después seguían dudando, los chabones. Que eso es algo que pasa normalmente muchas veces. Cuando la cosa se complica, empezás a dudar. Cuando no estás viendo el resultado, empezás a dudar.
Pero bueno, es un poco lo que dice acá. Bueno, después pasa esto, Moisés sube al monte Sinaí, en donde tiene el contacto con Dios ahí, y mientras tanto el pueblo se desenfrena, o sea, entra en joda. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, es el siguiente versículo, baja de la montaña, ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. O sea, demasiado rápido, a pesar de las señales, los milagros, a pesar de sacarle de la esclavitud, de un montón de cosas. Imagínate que vos seas uno de esos que estuviste ahí y viste cómo las aguas se abrieron y después dudás y después ya te corrompiste, o sea, te olvidaste. Siguiente versículo, ya me he dado cuenta de que este pueblo es terco. Ahora déjame solo para que mi ira arda contra ellos y los destruyas. Esto fue algo que me llamó la atención, cómo Dios ahí quería destruir el pueblo que había salvado, ¿no? De ti, en cambio, haré una gran nación, dice a Moisés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y te hablo del contexto rápidamente. Dice, Dios libera a Israel de Egipto, abre el mar rojo, les da maná, los guía con la nube y el fuego, o sea, su guía, hace un pacto con ellos. Moisés sube al monte para recibir la ley, pero como Moisés tarda mucho, el chabón tarda mucho hablando con Dios, el pueblo se empieza a desesperar. Entonces, como quiere algo rápido, entra en prisa, empieza a adorar a otros dioses, ¿bien? O sea, pone en lugar de Dios a otros dioses. Y bueno, y cuento un poco la historia, pero no voy a entrar en eso. Y acá dice el mensaje. El mensaje es eso, la impaciencia puede llevar a reemplazar a Dios. El pueblo no quiso esperar, había impaciencia y me hace mucha énfasis y ruido cuando queremos resultados rápidos. Me acuerdo cuando estaba emprendiendo, quería resultados rápidos, quería ganar dinero rápido, quería ver resultados del negocio rápido, y cuando uno no está viendo resultados, empieza a entrar en prisa, en impaciencia, y empieza a adorar más otras cosas externas, herramientas, recursos, más que a Dios, por decirlo así. Como yo lo hacía, adorando más al dinero, por ejemplo, más al resultado externo. Necesitaba eso para sentirme bien. Y cuando pasa eso, empezás a, como bien dice acá arriba, dice que ya se apartó del camino que les ordené seguir. Te estás apartando del camino, básicamente. Entonces ese es el mensaje, primer mensaje, ¿no? El hecho de entrar en paciencia hace que empieces a ver otras cosas, empezar a adorar porque querés resultados rápidos. Querés sentir esa satisfacción, ¿no? Entras en prisa. Y como no estás viendo que la cosa no está pasando, empiezas a dudar, empiezas a adorar a otros dioses. Bien, que acá dice el dinero, el éxito, la aprobación, el trabajo, el poder, incluso nuestra propia imagen. Un facto tremendo acá, cuando la paciencia desaparece, aumenta la tentación de buscar soluciones que ofrecen control inmediato. O sea, por mucho tiempo estuvo así, gente, por mucho tiempo. Ahora, el segundo mensaje, el problema, bueno, acá este mensaje no es tan para mí relevante. El siguiente mensaje es, se apartaron demasiado pronto, o sea, demasiado pronto cayeron ya en los vicios. O sea, después de tantas cosas, se apartaron. Y dice lo siguiente, una experiencia espiritual, o sea, algo fuerte que te haya pasado, no garantiza una transformación permanente. La transformación requiere perseverancia. Cuando yo inicié este proceso de enfocarme 100% en mí, fue a raíz de situaciones difíciles, de inflexión, de esos momentos donde tocas fondo y decidís hacer algo, ¿no? Fue un momento de transformación, de inflexión, el punto de quiebre. Y si yo no mantenía en el tiempo la disciplina, los hábitos, el construirme, iba a ser algo del momento. Y ojo, si yo dejo de hacerlo, puede que siga siendo algo temporal. Pero a raíz de esa situación fue que empezó todo mi verdadero crecimiento en este año. Y es algo que lo mantengo presente siempre en el sentido de, con mis hábitos, construir esa mejor versión. Y lo tomo como algo totalmente positivo hoy en día. Y siempre debe ser así en realidad, aunque duela, aunque haya sufrimiento en el momento. Pero en definitiva, un solo momento no puede, o sea,
capaz que te transforme en el momento, pero tienes que hacerlo algo, perseverar en eso, en esa transformación constante. Por eso es que hace 50 y pico de días, inicié nuevamente otro reto de 90 días, porque me enfoco en los próximos 90 días a no fallar en esto. Y voy midiendo, y voy ajustando, me voy mejorando. Ahora terminan los 90 días y voy a ir por los últimos 90 días del año. Pero voy a estar enfocado en 90 días. Y dentro de esos 90 días voy a estar enfocado en el hoy. Solamente en el hoy. Y así voy avanzando y voy mejorándome. No es la intensidad de un momento lo que cambia una vida. Es la fidelidad en el tiempo. Es como cualquier cosa, disciplina o hábito que queramos construir. No es algo que lo hagas un solo día. Es ser perseverante, ser constante en el tiempo, lo que al final te da el resultado. Es un efecto compuesto. Al final son principios y se aplican todo. ¿Okay? El becerro. Bueno, en este caso la historia cuenta que ellos empezaron a adorar a un becerro, a una vaca sería, de oro, ¿no? Y dice, el becerro era un sustituto. El pueblo quería un Dios que pudiera ver. O sea, quería algo que pudiera ver para poder creer. Dios les estaba enseñando a confiar en Él aunque no lo viera. Obviamente. Ahí hay una diferencia enorme. La fe madura aprende a caminar sin necesitar controlar todo. Siento que en estos meses estuve aprendiendo eso y sigo aprendiendo, obviamente, en caminar sin tener que querer controlar todo. Enfocarme solamente en lo que puedo controlar hoy. En mis hábitos, no caer en vicios, en obrar de la manera correcta, mejor posible, responder ante las circunstancias, ante las personas de la mejor manera posible. Todo lo que yo puedo controlar. El resto no es algo que no me compete, o sea, no puedo hacer nada. Pero sí enfocarme en lo que sí puedo controlar. Y la fe madura aprende a caminar sin necesitar controlar todo. Bien, entonces la realidad, gente, es que estos versículos hablan mucho sobre eso. O sea, habla sobre que cuando dejamos de confiar en Dios, tendemos a fabricar nuestras propias fuentes de seguridad. Cuando empezás a entrar en duda porque no estás viendo el resultado, porque crees que no te está yendo bien, empezás a dudar y empezás a buscar, obviamente, respuestas y soluciones de otras maneras, porque necesitas justamente solucionar eso, ver para creer, ver qué está pasando, ver que estás progresando, pero ahí es donde perdés completamente la fe en Él. Y empezás a adorar otros dioses, que es adorar más el dinero por una cuestión de seguridad, que no significa que no sea importante o que el dinero sea malo, sino que cuando lo pones en lugar de Dios, lo que te transmite acá es que cuando pones cualquier cosa primero que Él, es cuando la cosa se complica. Yo siento que por muchos años estuve así y sentía que accionaba, estaba en medio del desierto, accionaba, acción masiva, daba lo mejor de mí, pero lo hacía adorando a otros dioses. Lo hacía por una cuestión de querer ganar más dinero, enfocándose solamente en el dinero. Y obviamente es importante, y estaba en un punto de mi vida de escasez, actuaba desde la escasez, desde el miedo, y todo se volvía a repetir una y otra vez. Y es difícil salirse de eso, de ese mood, de esa inercia, y realmente poner todo en manos de Dios. Siento que a mí me tuvo que pasar ese momento de inflexión cuando yo no tenía nada más que perder, cuando ya no podía ir más abajo, o quizás sí, no sé, pero el dolor y sufrimiento fue tanto que me obligó a tomar ciertas decisiones, y esas decisiones fue directamente en confiar, en saltar y en tener fe, en tener paciencia y decir, ok, me voy a enfocar en esto que sé que no me va a dar el resultado de inmediato, que sé que las cosas no van a cambiar y me voy a sentir extremadamente bien mañana, y construir esa paciencia y esa confianza y esa fe de que todo iba a estar bien y que todo iba a ir mejorando. Fue algo muy loco, pero a partir de ese proceso, de los primeros 30, 90 días, fue que me empecé a convertir en una versión de persona que nunca antes imaginé. Otra mentalidad, saber gestionar emociones, conexión más con el todo, estar más alineado, sentirme extremadamente bien, ganando, eliminando culpas, vergüenzas de mi vida, mejorando mis relaciones,
mejorando mis finanzas actualmente, progresando en la parte de finanzas, uno de los pilares que más me costó antes, por más que accionaba, por más que estaba emprendiendo, y ahora hacerlo de una manera muy diferente, progresivamente, poniendo las acciones obviamente, pero sentir que hay progreso, sentir que estoy avanzando. Y también en el físico, en la salud, en muchas áreas externas, pero todo después de Dios. O sea, hoy me enfoco en lo que puedo controlar, el resto se lo entrego a Él, pongo mi vida en sus manos y que se haga su voluntad. Y confío y acepto, porque también pasa una cosa, cuando pedimos, también hay que saber que van a venir las correcciones, que va a venir el desierto para pulirte, va a venir la presión, van a venir situaciones, desafíos, para justamente en esos momentos validar tu fe, para poner a prueba tu fe, para ver qué haces en ese momento. Si dudas como hizo el pueblo de Israel y empezó a adorar a otros dioses, o empezó incluso a decir que prefería volver a la esclavitud que seguir así, o en esos momentos seguir fortaleciendo tu fe. Hay una parte en la Biblia que con esto termino, más adelante, que estuve leyendo, en donde Moisés hizo todo lo contrario a lo que hizo el pueblo de Israel en su momento. El pueblo de Israel eligió adorar a otros dioses y se entregó al libertinaje. Sin embargo, él, en lugar de pedir más sabiduría, más riquezas, más todo eso, lo que pidió fue la gloria de Dios. Justamente acá dice, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, quería conocer más sobre Dios. No puso a otros dioses por delante de Dios. Entonces, ahí te habla de mentalidades totalmente diferentes. ¿De qué elegís al día de hoy? De que te olvides directamente del dinero, que pongas tu enfoque en las acciones que tenés que hacer para ser mejor el día de hoy, en las acciones que tenés que hacer con excelencia para provocar un resultado, no en el resultado, y en poner a Dios por sobre todas las cosas, que Él te sepa guiar, es aprender a confiar. Así que gente, tremendo, tremendo, tremendo lo que estaba leyendo, y voy a seguir profundizando porque te enseña a vivir. Espero que esta info también te ayude y te sirva y sepas ver quizás una manera diferente de cómo la gente, la mayoría ve esta información, que no critico a nadie, sino que simplemente comparto mi opinión, esta es mi interpretación y lo que me ayuda a mí, puede que a vos también te ayude. Así que si te gustó este tipo de contenido también, que al final todo se reduce a convertirse en esa mejor versión, suscríbete al canal, voy a seguir subiendo más contenido diariamente de todo esto y mucho más. Te dejo mi Instagram para que puedas ver ahí cómo documento mi día. Me puedes consultar cualquier cosa que te pueda ayudar, lo voy a hacer. Y también tengo una comunidad de WhatsApp completamente gratis donde comparto más información exclusiva solamente para las personas que de verdad van en serio y quieren hacerla en grande. Así que gente, nos vemos en el siguiente video.